El área maya comprende el territorio que ocuparon e incluso siguen ocupando las personas pertenecientes a la cultura y lingüística maya. Tenía una extensión aproximada de 400.000 kilómetros cuadrados y se estimula que se encontraba en los países de Guatemala, Belice, en el occidente de El Salvador, Honduras y en los estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Sin embargo, este territorio no puede definirse mediante fronteras, por lo que sus límites han variado con el tiempo y representan zonas de alta interacción con grupos vecinos. Dentro de este territorio existen 3 regiones o zonas, las cuales son la zona meridional, central y septentrional. Zona meridional. Comprende las tierras altas de Guatemala al extremo sur del estado mexicano de Chiapas y la porción más occidental de El Salvador, además de una angosta faja costera entre las serranías y el Océano Pacífico. Las variaciones del clima y la precipitación están determinadas por la estructura geológica del terreno. Cuenta con lagos aislados como lo es Amatitlán en Guatemala y Montebello en Chiapas. Zona central. La zona central va desde el río Usumacinta o Grijalba en el actual estado de Tabasco hasta la parte oriental de Honduras, incluyendo también el Petén guatemalteco, Belice y parte de Chiapas. Tiene un clima caliente y húmedo, además de vegetación tropical. Esta región es conocida por los grandes cursos de ríos que nacen de las tierras altas del sur y sus numerosos tributarios, como los ríos Montagua y Palizada. También se localizan grandes lagos como Marimar. Zona septentrional. Comprende parte norte y seca de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En esta zona se filtra el agua de lluvias debido a la porosidad del terreno y esto propicia a la formación de aguas subterráneas, mejor llamadas como cenotes. Por este motivo solo existen 3 ríos menores, los cuales son Chapotón en la costa de Campeche, Río Lagartos y Celjá en la costa Mar Caribe. El área maya es relativamente pequeño a comparación de lo que han ocupado otras culturas en el mundo, y su geografía se caracteriza por su alta diversidad y marcados contrastes que incluyen selvas tropicales, cuencas de ríos, zonas lacustres, ecosistemas costeros, planicies kársticas, bosques nubosos y paisajes volcánicos. Sylvanus Gris-Mordey fue un gran arqueólogo y epígrafo estadounidense, estudioso de la cultura maya a principios del siglo XX. Publicó una gran cantidad de descubrimientos y tratados acerca de la escritura jeroglífica maya y además libros abiertos al público. Los periodos históricos mayas según Gris-Mordey. Los periodos posclásico temprano y posclásico tardío entre 1000 y 1200 y 1200 y 1450. Durante este tiempo, la cultura maya experimentó nuevas transformaciones que se vieron reflejadas en el abandono de la forma típica de la cerámica y de la arquitectura, así también como nuevas formas de gobierno menos rígidas como las anteriores que habían hecho. Periodo clásico. La época del esplendor maya ocurrió durante el siglo III al X de nuestra era. Se dividió en temprano entre 250 y 600 y tardío entre 600, 900 y hasta 1000. Durante este tiempo alcanzó su plenitud la región política, la economía, las ciencias y las artes. Practicaron la guerra con el fin de expandir su economía y su territorio. Periodo formativo o preclásico. Las evidencias más antiguas de la cultura han sido fechadas en el Cuello, Belice y Loltún, Yucatán. En el periodo formativo o preclásico de 2000 a.C. a 100 después de Cristo, uno de los mejores ejemplos de este momento inicial es la serie de construcciones, monumentos esculpidos y textos jeroglíficos en Izapa, Chiapas, aunque los orígenes mayas también han sido detectados con la claridad en otras locaciones como Guatemala, Chulchupa y El Salvador. Periodo protoclásico. Entre los años 100 y 250 de nuestra era, parece haber ocurrido una transición de la cual se desarrolló plenamente la civilización maya. Las aldeas crecieron en extensión, la demográfica y la complejidad surgieron así las primeras grandes ciudades como Dizahualtún, Calcumul y El Mirador, también el Cuello en Belice y Loltún, Yucatán.
Ahora se hablará sobre la organización política y social de los mayas. A la cabeza de la estructura política estaba el Xalakwinik. Este personaje era el que gobernaba, y su sucesión de poder era mediante un linaje dinástico, o sea que el poder era hereditario. Luego estaba el Jahuam. Este personaje se encontraba al lado del Xalakwinik como sacerdote supremo, prevaleciente sobre los demás sacerdotes, además de que guardaba el conocimiento del pueblo, códices, entre otras cosas. Después de estos dos se ubicaba el Jajolpop, que era el jefe de las poblaciones pequeñas que se encargaban de las ceremonias civiles y religiosas de la comunidad. Para terminar con la organización política, se encontraba el Nacom, que fue la máxima figura militar, y se elegía cada 3 años. Existía un Nacom en cada comunidad y este era subordinado del Xalakwinik. Luego de lo anterior mencionado de la organización política, ahora pasamos a la social. Primero se ubicaba el HMG, que era el grupo que formaba los nobles, que eran el Xalakwinik, los sacerdotes, la familia suprema del gobernante, los guerreros y las figuras administrativas del gobierno. Después se ubicaba el Yalbaj Unikop, el grupo que lo confirmaba era el pueblo, agricultores, artesanos, mercaderos y la gente común. Y por último era el Pentacop, que eran las personas sometidas a la esclavitud, o sea, los esclavos. Una vez ya hablado de la organización política y social, ahora pasaremos sobre la religión que ellos tenían, la cual era politeístas, es decir, que adoraban a las diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Entre sus principales deidades fueron como el Hanakub e Itzama. Entre ellos eran los encargados de entender y explicar el porqué de las cosas, así como coordinar los actos rituales y religiosos que realizaban los mayas. La escritura maya y el sistema numérico. Empezaremos a hablar de la antigua escritura maya, que era un sistema jeroglífico de tipo mixto, o sea que combinaba fonogramas, ideogramas y pictogramas, lo cual permitía que la misma palabra se pudiera escribir de varias formas. Luego y ahora pasaremos con el sistema numérico maya. Aún siendo vigesimal, tiene el 5 como base auxiliar y la unidad de la representación es por un punto, cual servía para representar 1, 2, 3 y 4. El 5 se representaba con una raya horizontal, y si se quería representar como el 7, 8 y 9 se utilizaban los puntos. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre el calendario maya. ¿Sabes cómo está compuesto un calendario maya? Si la respuesta es no, ahora se mencionará unos puntos sobre el calendario maya. Empezamos con que coexistían varias cuentas de tiempo: el calendario sagrado del ciclo solar, la rueda calendárica de 52 años, 2 años. Luego la cuenta larga de 5200 años. Luego está la cuenta lunar de 18 meses lunares, la cuenta venusiana de 584 días o quianes, y la cuenta de los señores de la noche o volonticum de 9 días. Para un ejemplo de cómo era, a continuación se mostrará una foto del calendario maya. Por último, hablaremos de las principales actividades económicas, las cuales los mayas se sostenían por medio de las actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca, la caza y recursos minerales. En la agricultura, estos cultivaban semillas de girasol, yuca o casabe, algodón, frijoles, chiles, tomates, calabazas, vainilla, entre mucho más. Mayas peninsulares son un pueblo de la etnia maya que vive en la península de Yucatán, en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los cuales conforman la península de Yucatán. La península de Yucatán estuvo poblada desde tiempos antiguos por diversos grupos cuya actividad principal era la agricultura, especialmente por el producto del maíz. Existen diversas teorías acerca de la población por parte de los mayas en la península de Yucatán. Las principales fuentes ubican a estos hombres procedentes de la región del Petén y del valle de la Usumacinta. En la península de Yucatán son más numerosos los documentos históricos escritos en la lengua maya, desde luego con caracteres españoles. A estos documentos se les conocen como crónicas mayas. Entre ellas tenemos las crónicas de Yaxcucul, las crónicas de Calquini, las crónicas de Xixculup y las crónicas de Xilambalam. Las crónicas mayas se refieren al peregrino de los Naucla, a principios de la era cristiana. Los mayas peninsulares tenían muchas costumbres, entre ellas están Hanalpisham, o Día de Muertos. Tiene como finalidad honrar a los muertos, los cuales se consideraba que según teniendo vida y que por lo tanto
merecían ser recordados. Ceremonia de Palpul. Este ritual, que hasta el momento sigue vivo en las comunidades mayas, se realiza el 24 de junio para pedir lluvia. Todo comienza por la mañana. Los niños recogen los animales, como los reptiles, que se asocian con el agua, y los meten en diferentes vasijas. Sacrificios humanos. Para la cultura maya, los sacrificios eran necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del universo, el paso de las estaciones, el crecimiento del maíz y el devenir del tiempo. Aspecto físico. Son varias las costumbres, también tenían un significado religioso. Una de ellas era la costumbre de alargar cráneos. Adoración de cenotes. Los cenotes son pozos de agua natural que destacan por su gran belleza, aunque se pueden encontrar en otras zonas, en la denominada Ribera Maya, donde se pueden encontrar el mayor número. Los mayas dieron en estos cenotes un carácter religioso. Para ellos se trataba de lugares sagrados y por lo tanto lo utilizaban para realizar rituales religiosos, como los sacrificios humanos. Las ciudades mayas. Las ciudades mayas contaban con pirámides, grandes estructuras, muchas de las cuales se conservan hoy en día, rodeadas por flora, fauna del sur de México. Países centroamericanos, a pesar de haber sido construidas entre 226 a.C. y 600 después de Cristo. A continuación, comparto algunas de las ciudades más impresionantes, como ejemplo Chichén Itzá, Cobá, Palenque, Tikal, Caracol, Piedras Negras y Lamanay.